este pensamiento es que no es una forma de intentar romantizar algo, sino más bien es una cuestión más bien discursiva que está presente en los pueblos y que por lo mismo se vuelve mucho más difícil entender únicamente la forma de vida a partir de una sola mirada, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? Si nosotros vamos a un pueblo de Mesoamérica o de América Latina o de el Abya Yala, como ustedes le quieran llamar, vamos a llegar a un pueblo y vamos a encontrar que la gente cuenta el mismo principio de alguna situación, como podríamos hablar acerca de un desastre que hubo. Les voy a poner un ejemplo, el desastre que hubo en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, Sierra Norte y Nororiental, que parte desde una región que se llama, una ciudad que se llama Teciutlán y una ciudad que se llama Zacatlán, que son como dos pedazos, ¿no? Y que es la mera sierra, ¿no? Que en el 99, en 1999, en octubre, se genera llega el huracán Dean y destruye toda la sierra, mata a todos los animales, mata a mucha gente, las casas que estaban en las montañas se quedan tapadas por la tierra, y entonces es un acontecimiento que ocurre, pero toda la gente, y bueno, más bien en su gran mayoría, ¿no? Porque sí tiene que haber gente que pueda que diga todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo, de tratar de darle una explicación, pero no solamente a partir de lo que lee o ve en las noticias, porque bueno, si bien también tienen esa información, ellos dicen, bueno, es que la tierra ya está cansada porque nosotros no estamos, estamos también traicionando a los árboles, los estamos cortando como sin precaución, no estamos respetando a la tierra, no estamos respetando a la naturaleza, no estamos respetando a los animales, no estamos respetando al agua, porque ahora todo nuestro drenaje va para los ríos y demás, o están viniendo otros aparatos a quitar la riqueza de nuestros pueblos, se están llevando el oro, la plata. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la tierra pues está enojando con nosotros, y por eso es que nos están pasando estas cosas para intentar mejorar nuestra situación y de defender el respeto por nuestra tierra, por los árboles, por los animales, por el agua. Entonces, más bien esta explicación o esta narrativa que se da dentro de las comunidades es algo generalizado, pero no es nada más como, y no te están alejando de la otra explicación que puede ser desde una cuestión más institucionalizada, sino que más bien cómo se transversaliza o se compaginan estos dos formas de explicar la vida. Y lo que vamos a agregar acá, o la carga distinta que va a tener a un mito, a una leyenda, es que esta es una filosofía de vida que se vive en los pueblos indígenas de todo nuestro continente, ¿no? Desde Canadá hasta lo que es si hablamos hasta del polo norte al polo sur, ¿no? De América Latina, pero no solamente aquí, sino que también ahorita recordaba eh, una película en donde también está presente, que es una película eh, que, que es como recupera un saber más bien como de los vikingos nórdico, en el cual muestra una realidad que para muchos puede ser como muy fuerte, que puede ser hasta que le puede dar a uno pesadillas cuando ve la película, porque no todos estamos preparados a esa realidad, pero más bien cuando nosotros pensamos y vemos este planteamiento, que es como la explicación de lo que nosotros hacemos, si yo sé que debo de cuidar a las plantas y de repente pues la gente empieza a cortar árboles,
pues si bien desde una explicación científica, pues podríamos decir que si alguien corta los árboles de los cerros, pues también va a haber deslaves, ¿no? Pero más bien como desde ahora el discurso desde los pueblos, pues se dice, bueno, no estamos respetando a los árboles, porque en realidad, ¿qué estás haciendo? También lo estás cortando. Entonces, más bien, este entender de las historias, y les quería hablar de la película, de una película muy interesante, pero no sé si sea pertinente, porque puede ser como un choque para muchas personas y dejarlos en shock, pero pues aquí yo nada más lo digo así como abierto, no quiero que digan que es como una tarea, porque no es una tarea esa que yo estaría dejando. Esta es, se llama Midsommar. La película, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verla en los cines, creo que también está en Netflix y ahí se recupera una forma de hacer las cosas que tampoco los quiero espolear, ¿no? Pero creo que estaría interesante que les mostrara yo pues como podríamos decirlo, mostrarles una parte como el corto de la película, pero pues que no es una obligación que ustedes la tengan que ver, sino más bien mira, Héctor dice que sí la vio, pues qué bueno que sí, que no sé si alguien más vio la película, no sé si un poco tú puedes, Héctor, puedes como contextualizarnos un poco y hablarles un poco de qué menciona la película o de qué va la película para que más o menos los compañeros que no lo han visto tengan como una idea y de qué elementos como de míticos o de leyenda eh, puedes tú observar en la película. La película, Sí. adelante. Gracias. Sí, fíjate que pues nunca, o sea, la vi, pero nunca la había visto, digamos, con ojos analíticos, ¿no? Críticos. Ya la vi un par de veces y me gusta mucho, pero sí, es pues sobre una forma de vida de una comunidad. Intentaré no hacer spoilers, se las recomiendo. Es sobre una comunidad que tiene una forma de vida y unas creencias muy arraigadas, muy, ¿cuál sería? Un poco secretas, ¿no? O sea, invitan a personas a conocer su comunidad para que sean partícipes de unas ceremonias que tienen ellos, gracias a los que ellos consideran pues, también el ciclo de la vida, son los elementos que yo ahí percibo y tienen una concepción, me parece a mí muy, desde mi punto de vista, mi opinión es pues muy válida, como la han hecho muchas culturas de esta región, y también muy arraigada en sí misma para conservar su esencia de su cultura. Por eso es que me parece que presentan elementos que no lo presentan como algo bueno o malo, solamente como algo natural. La cuestión de la muerte, que quizá podría ser la primera vez que la vi, sí es bastante impresionante. Sin embargo, pensaba yo también, antes de ver la segunda vez que la vi, pensaba, seguramente para estas culturas también sería muy contrastante y muy fuerte, o incluso muy impactante también, como para mí fue ver esa escena, sería para ellos ver nuestras tradiciones de Día de Muertos, ¿no? O sea, pensaba más o menos así a grandes rasgos. No sé si te estoy apoyando, te estoy aportando algo, Fide, pero muy, muy buena la peli. Gracias. Sí, No sí, sé, hasta claro. acá. Pues les voy a poner un pedacito del tráiler, ¿no? Pero para ver si a ustedes pues, creen que pueden verlo en casa. I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me, that's all. Aquí lo que vamos a ver la
Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah? What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? Need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Bueno, aquí qué es lo que podemos ver nosotros es que más bien aquí hay dos pensamientos, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Vemos como dos pensamientos y este tema de los dos pensamientos que vemos es primero, vemos una chica que nace así empieza la película, ¿no? De cómo enfrenta un problema familiar, la muerte de su familia entera, ¿no? Y en el cual pues ella llora sola y luego estando en el pueblo de Midsommar, pues cuando ella llora, no llora sola, sino que lloran juntas, hacen casi todo juntas, ¿no? Cómo se genera el apoyo comunitario, sobre todo el tema de las mujeres en esta película, al menos es lo que se muestra, ¿no? Y entonces también se muestra el tema de los sacrificios, se muestra el tema del respeto a la tierra. Entonces, estos elementos que nosotros vemos, como lo que es la tierra, el manejo del dolor, ¿no? La parte como más del sistema emocional o del tema emocional, pues también lo estamos viendo y que ahí es como estos dos elementos que se cruzan, que como nosotros de repente pensamos, como hablando y recuperando el ejemplo que nos daba Héctor de decir, bueno, cómo nosotros estamos manejando el tema del duelo, el tema de la muerte de alguien en nuestro país. Si nosotros pensamos, ¿no? Estando aquí en la Ciudad de México, si se muere algún familiar, también nosotros vamos al velorio, ¿no? Y quizá nosotros no hacemos ya todas esas prácticas que de repente podríamos hacer si viviéramos en un entorno mucho más pequeño, o quizás eso sucede, la verdad es que no conozco muchos procesos de muerte en la Ciudad de México, de velorios, ¿no? Pero, por ejemplo, en los pueblos, vemos como cuando alguien muere, sobre todo en las comunidades, pues todo el mundo va a apoyar, ¿no? No importa cómo es que se distancian y empiezan a desaparecer pues estas como riñas que pueden existir entre vecinos, sino que todo desaparece y todos ayudan. Alguien lleva las tablas, alguien va a ayudar para que se genere como donde se va, bueno,
la tumba como tal, que vayan a cavar la tumba, que el tema de la velación, las personas que llevan comida, que llevan su veladora, que llevan sus como alcohol, muchas bebidas. Entonces, todos estos elementos son parte como de una festividad que se realiza en el Día de los Muertos, ¿no? El día que alguien muere, ¿no? El día que una manera de manejar el dolor en las familias, pues es estando ahí todos acompañando y conviviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve una cuestión de convivencia mucho más fuerte de tipo comunitaria? Aunque bueno, ya le decía que el ejemplo que ponía acá en la ciudad es que pues si la velación se realiza en una funeraria, pues la gente va y está en esos lugares, ¿no? Pero también ocurre que hay personas que se quedan solitas con sus muertos y que ni siquiera las velan, ¿no? Solamente están ahí puestas y al otro día vamos a sepultarlo, ¿no? Entonces, como eso hace que cambie también nuestra forma de ver la vida y nuestra manera de manejar las emociones, ¿no? Y de entender el tema de la naturaleza, que es un poco lo que nos muestra pues el video, y que vamos a ver dos elementos clave, que es el tema de la cosmovisión y la cosmogonía, que están como de repente juntas, ¿no? Y nos menciona que el tema de la cosmovisión, pues la visión del mundo en cuanto a la realidad, pues se crea en una sociedad, en una determinada época y bajo una determinada cultura. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se va a alejar del mito? El hecho, o hasta de la leyenda, de lo que ocurre en muchos pueblos y culturas originarias del mundo, porque no solamente de América Latina, pero si particularizamos nosotros de América Latina, vamos a ver que también está presente pues esta visión del mundo, pero no está como en el sueño, en el pensamiento de la gente, sino más bien que se está vivenciando todavía, ¿no? Que si nosotros hablamos de, bueno, si bien por ejemplo aquí en la Ciudad de México ya no celebramos ni adornamos nuestro altar, o muchas familias ya no construimos nuestro altar y ya no hacemos todo el ritual que haríamos que si estuviéramos en el pueblo, entonces, y alguien viene y lo observa, pues no le es ajeno, sino más bien es algo que está viviendo, entonces no lo piensan. No sé si ustedes, por ejemplo, el Día de Muertos, por muy ya mercantilizado que lo veamos en las ciudades, pues sigamos pensando que si alguien nos habla del Día de Muertos, diríamos que es un mito o una leyenda. Pues claro que no, ¿no? Claro que creo que nosotros diríamos, bueno, pues me causa conflicto, no sé si es una leyenda o es pero no podrías decir que es un mito, porque como tal un mito pues es una construcción desde las no realidades, ¿no? De lo que no existe, pero dentro de la leyenda pues existe parte de verdad y parte de mentira, ¿no? Parte de una justificación y parte de una explicación real. Pero cuando nosotros hemos tenido estas experiencias o que hemos viajado a Michoacán, hemos viajado a Oaxaca, hemos viajado a otras partes de nuestro país, o a los pueblos de nuestros padres, de nuestras abuelas, creo que lo que nosotros encontramos en esos momentos es vivenciar esto que para muchos podría venir siendo un mito, ¿no? Dentro de la cosmogonía, ¿qué vamos a ver nosotros? Bueno, la cosmogonía pues es una palabra que deriva del griego y que nos habla acerca del cosmos, que significa mundo, ¿no? Y la parte como del generar ese significado, que ofrece un relato y una explicación acerca de la creación y desarrollo de muchas cosas, ¿no? Que puede ser el mundo, el universo, la naturaleza, que podemos hablar de la vida, ¿no? Que es que se concibe desde una visión filosófica, simbólica, y que lo vemos con elementos religiosos, ¿no? En Mesoamérica, ¿nosotros qué vamos a ver? El Mesoamérica y el cosmos, pues vemos el tema de la cosmogonía azteca y la cosmogonía maya, ¿no? De cómo desde la historia de los mayas y no sé si ustedes han leído el libro del Popol Vuh, vemos en el libro del Popol Vuh cómo se relata el cómo se originó la vida y de cómo nacimos nosotros a partir de ser hombres de maíz, sujetos de maíz, y que más bien, pues estos elementos que nos constituyen a partir
de lo que comemos y a partir de lo que somos, y cuál es la diferencia entre un mito, y yo le llamo así como narrativas o saberes más propias de nuestros pueblos. Es que si yo voy a Yucatán y voy al pueblo como que hablan completamente maya, se va a generalizar el principio básico cuando diga la gente, bueno, es que nosotros somos hombres de maíz. Quizá no sepa toda la historia, quizá no pueda construir una narrativa de por qué somos sujetos de maíz, pero dice, bueno, nosotros salimos del maíz, nacimos del barro, no te vas a ver decir todo. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del conocimiento, una pérdida del saber a partir de las generaciones, pero tiene esa claridad y no está como en cuestionamiento el pensamiento filosófico que le han pasado, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema, si nosotros hablamos acerca de la cultura totonaca, acerca del origen de los voladores, de repente puede que nadie sepa, ya en este momento, o ya muy poca gente sepa o se diluya el verdadero origen de los voladores, pero toda la gente del pueblo que tenga o ya no tenga la narrativa, sabe que los voladores pues tienen un origen que da cuenta de los 4 puntos cardinales, que es una reverencia al norte, al sur, al este y al oeste, que lo que viene siendo el sol, la luna, el lugar donde se genera la vida y el lugar donde se genera la muerte, ¿no? Porque algo que está presente también y que se piensa en la cultura totonaca, pues es como bueno, más bien en todas las culturas vemos esta visión de respeto, ¿no? Y ahorita pues me dejo llevar un poquito por mi prejuicio y hablo únicamente desde la cultura totonaca, pero vemos estos mismos elementos en otras culturas, como puede ser la azteca o la maya, que son las que más imperan en nuestro país y que ahí están relatándose a través de diversas metáforas, pues cuál fue el origen de la vida, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre el mito y la leyenda, ¿no? Y que bueno, al nosotros tener estos elementos y el reconocerlos como parte de un lugar determinado, pues vemos que se vuelve como algo de la familia, ¿no? Y que más bien a partir de este tema de la lógica, de la tradición oral, porque a veces hemos catalogado como la tradición oral como alejada de los pensamientos, alejada de la verdadera afirmación y fundamento de un saber, que si está escrito, entonces sí es real, ¿no? Pero si es a partir de la tradición oral, entonces no existe, o más bien le damos una poca fidelidad o le damos una poca confianza, ¿no? Entonces, creo que algo que debemos, y creo que han mencionado algunos elementos clave, que hablan de esta parte de lo escrito. Pues, ¿quién nos dice que lo que está escrito en la Biblia, algo muy generalizado, pues es ¿es todo real o todo es mentira? Pues el hecho de que esté escrito no quiere decir que sea mentira, ni el hecho de que esté escrito quiere decir que sea real, ¿no? Sino más bien esta combinación y esta parte sincrética que está presente en el libro, pues también lo vamos a ver en ese lugar, ¿no? Y entonces de repente querer pensar que la parte de la oralidad es solamente palabrería y no es como una filosofía de vida, bueno, eso será para otros espacios y será válido si nosotros vamos, no sé si estamos aquí en la ciudad y que estamos acostumbrados a todo escribirlo y de repente alguien nos dice, oye, ¿quieres ir por un café? Y tú dices, sí. O te invitan a una fiesta en un pueblo y dices, oye, te espero en mi fiesta para el día de mañana. ¿Puedes? Y tú dices, sí. Pues no es que se tenga que escribir en un papel, sino más bien automáticamente en el momento en el que tú dices sí,
es un sí para todo y que es real, ¿no? Y que no está como en cuestionamiento. Entonces, algo que vemos es que el valor de la palabra en los pueblos y comunidades indígenas es que es fundamental, ¿no? Si es que vas a hacer algo, es porque lo tienes que hacer. Y si no lo haces, pues es una falta de respeto, ¿no? Y en otros espacios, pues a veces decirlo en palabra, pues tiene muy poca validez, sino que si tú entregas, es como si fueras como muy institucionalizado, ¿no? Es como si hasta en las invitaciones para los bautizos o una fiesta de cumpleaños, ¿no? Como lo hacen en el kinder, que los papás llevan el papelito a los niños para que vayan a la fiesta. Y hasta le ponen así un dulcecito, una paleta, la invitación, ¿no? En otros lugares, en otros entornos, pues sería como únicamente hablarlo y se genera como tal el compromiso. Entonces, creo que son como estos dos elementos que estamos viendo todo momento y que estamos hablando en todo momento como parte de nuestro reconocimiento. Y que bueno, de ahí la importancia de que nosotros hablemos de que nuestros saberes, de que estas formas de filosofía de vida existentes en nuestro país particularmente, pues se ha definido como patrimonio cultural, por ejemplo, el Día de Muertos. ¿Por qué? ¿Pero por qué se define como patrimonio cultural? Pues más bien se define así porque son procesos y productos y procesos que forman parte del quehacer cotidiano de las poblaciones, ¿no? Y que vamos a ver que aquí se clasifican y que están presentes estos tres elementos que nos menciona acá, que es la parte material, inmaterial y natural, ¿no? Y que se combinan y que se hacen presente cuando hay una festividad y una forma de hacer tradición, ¿no? Y que bueno, la tradición oral y la transmisión del patrimonio cultural inmaterial, pues es parte de lo que nosotros vemos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en muchos entornos, ¿no? Que lo vemos a partir de testimonios sobre el pasado y que se transmiten de forma verbal. ¿Y saben cuál es la parte como el referente bibliográfico dentro de la oralidad? Es que la gente que está narrando en la historia o la forma de vida o explicando una situación determinada, nunca se adjudica el papel, ¿no? Nunca se adjudica la autoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les hablo acerca de el origen de la vainilla en la cultura del Totonacapan, yo no voy a hablar desde, bueno, es que yo sé que, no, sino más bien es esto que yo les cuento, a mí me lo contó mi papá y mi papá se lo contó mi abuela. Y mi abuela se lo contó su tatarabuela, ¿no? Entonces, de repente, las referencias bibliográficas están en el núcleo familiar, cuando tú recuperas la abuela, la tatarabuela, y todo hasta donde tengas la capacidad de recuperar ese saber que te han dicho tu familia, el pueblo. Entonces, ahí es donde se presenta esta realidad, ¿no? Porque, y de ahí si yo voy con otra persona y platico, me va a decir también, no, pues es que me lo contó mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, y ellos se los contaron. Entonces, se va a generar una cadena que hace que lo que estemos diciendo, pues tenga una presencia. Y que bueno, esto se liga un poco con la sesión que vamos a tener la próxima semana, que tiene que ver con ese tema del marco legal, que hablamos desde el tema de la legalidad y de la transmisión de los saberes, ¿no? Que está presente, porque ahora, si nosotros vemos, pues ya empiezan a existir o hay ya formas de de gestionar la presencia y la permanencia de estos saberes, pues comunitarios, y que de repente, pues ahora sí se están escribiendo, se están haciendo videos, se están haciendo infografías, se hacen unas recuperaciones de la oralidad como parte de una preocupación a nivel, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, ¿no? Como hace un año que hablábamos acerca de que el Año Internacional de las Lenguas Maternas en todo el mundo,
¿Por qué? Porque también empieza a haber una preocupación de que, bueno, y recuperando las sesiones anteriores, ¿no? Pues del que cuando nosotros dejamos de hablar una lengua, dejamos de hablar una manera de construir las oraciones, las narrativas, los discursos, pues nos empezamos a perder de esta referencia cultural, de esta referencia filosófica, de esta referencia de vida, de esta referencia de posicionarme como diferente frente al otro, y como lo decíamos, sin esta parte de alejarlos, ¿no? Y que pues al final estos elementos nos hacen mirar con mayor cuidado estos elementos de los mitos y las leyendas. ¿Por qué? Porque más bien dentro de lo que es esta preocupación que se apuntala con las instituciones, pues hace posible que nosotros estemos hablando de este tema en pilares, ¿no? De que estemos hablando nosotros dentro de pilares, el rescatar el tema de las lenguas, el tema de las formas de hacer y de pensar los saberes en nuestros lugares, ¿no? De enunciación, porque más bien lo podemos mencionar de esa forma, ¿no? Porque no quiere decir que nosotros nos estemos alejando de algunos otros procesos, sino más bien como estos procesos se hacen parte de nuestro quehacer cotidiano. Y bueno, y un poco recuperando esta idea de lo que mencionaba yo hace un momento, pues también nos hace reflexionar un poco en lo que se mencionaba en el texto que yo pude compartirles, que yo espero que pudieran ustedes revisar, que nos recupera este tipo de conocimiento a partir de los referentes que nos dice, bueno, no sé si pudieron ver el tema del mito de la Llorona, y que el mito de la Llorona nos dice algo muy interesante que podemos nosotros recuperar a partir de la oralidad de nuestros pueblos, que dice el mito de la Llorona en América Latina, ¿no? Que pues la Llorona pues es un personaje emblemático de la cosmogonía mestiza en América Latina, de este personaje que se conoce su llanto, que nosotros podemos nosotros recuperar, porque si bien este tema de la Llorona pues es parte de nuestros pueblos y que son parte de nuestra historia también de posicionarnos, porque aparte el hablar de la Llorona, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues cómo se personifica en las principales calles de la ciudad, ¿no? Pero más bien aquí lo que nosotros vemos es esta mujer que tiene hijos y que de repente se le mueren, pues más bien nos habla de un pensamiento ya encontrado, de dos pensamientos o de dos formas de vida encontradas, uno desde el colonizador y uno desde los pueblos que han permanecido, ¿no? Entonces, vemos que el llanto de la Llorona se escucha desde México hasta la Tierra de Fuego, dice, ¿no? La Llorona es un personaje misterioso, ya que en cada uno de los lugares, pues va adquiriendo determinadas características que se van como, no sé si llamarle como tropicalizando, bueno, pero se van contextualizando a cada uno de los lugares, en el cual pues es una mujer, ¿no? Que narra su vida o su rechazo hacia el ser madre, ¿no? Y que más bien como a partir de una explicación ya más bien con elementos sincréticos de la religión, pues se trata de un castigo sobrenatural que es condenada, ¿por qué? Porque rechaza el ser madre, ¿no? Y que más bien habla de este encuentro de los dos mundos, que a propósito de lo que ayer en muchos años se celebró en México,
y que más bien ahora lo llamamos como este encuentro de las dos culturas, si bien no hablamos de un descubrimiento de América, perdón, me estoy equivocando, del Día de la Raza, ¿no? O más bien el descubrimiento, porque no hay un descubrimiento como tal, ¿no? Sino más bien la llegada de los españoles a México o a América Latina, pues ahí nos muestra más bien estas dos visiones y que se entroncan en ese momento. ¿Por qué? Porque hablamos de una mujer, La Llorona se ha caracterizado como una mujer indígena que en su desobediencia y en su posicionamiento, pues se entrega a un hombre, a un español que desobedece a los consejos del pueblo, a los consejos de la madre, y que al final, pues ella, pues termina que no quiere ser madre, y entonces, pues como esto se personifica y que más bien aquí, pues no sé si llamarle bien, más bien como un mito o una leyenda, porque pues yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar estrictamente de las manifestaciones del llorar, el caminar en la calle, pues no son ajenos, pues creo que no. ¿Por qué? Porque aparte nosotros pues vemos a gente, a personas que andan caminando en los lugares, que andan caminando en las calles, y que estos elementos están presentes porque hay gente que está sufriendo todo el tiempo, ¿no? Y que más bien aquí se narra o se genera una metáfora a partir de la situación de vida que vivían las personas indígenas y las personas, pues los criollos o las personas que llegaron de Europa, ¿no? Principalmente de España, y que decidieron empezar una vida con una persona originaria del país de llegada, pues que ambos sufren este proceso de rechazo y que más bien tienen que aprender a vivir con estos elementos. Pero bueno, La Llorona pues un poco a veces aleja y a veces acerca de la realidad, y que si nosotros vamos en cada uno de los pueblos, algunas culturas no lo hablan, pero por ejemplo en la cultura Ayuk, con los mijes, ellos no hablan de La Llorona, ellos no tienen como el pensamiento de La Llorona y no saben como la historia que acontece, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México con el tema de La Llorona, o por ejemplo en mi pueblo, el tema de La Llorona, cuando se habla de una mujer que sufre por las noches y que anda llorando por todas las calles del pueblo, y que hay gente que dice que lo ha escuchado, ¿no? Entonces, estos elementos pues se hacen parte del entender que más bien aquí podríamos decir que este sí es un mito, porque más bien encontramos procesos que consolidan y que más bien no es una narrativa que recupere los elementos únicamente de manera, como les decía en un primer momento yo les comentaba que cuando hablamos nosotros de un volcán, hacemos una cuestión discursiva, pero tenemos el volcán enfrente, ¿no? Y nuestra narrativa puede variar un poco, pero hay un fundamento. Y cuando hablamos del tema de La Llorona, pues hablamos prácticamente del viento, hablamos prácticamente de una mujer que, si bien es una mujer como podríamos personificarla en nuestra hermana, nuestra madre, en otras personas, el proceso del hecho es lo que a veces nos va a alejar de esta realidad, ¿no? Y que bueno, es así como que lo que yo planteo, lo que yo pienso que más bien nos narra este proceso, y que bueno, y que más bien en el otro documento que yo les proporcionaba, que nos habla acerca de la tradición oral y la transmisión del patrimonio cultural, pues ahí nos mencionaba cómo el tema de la tradición oral, pues es
un conjunto de tipo de testimonios del pasado y que son transmitidos de manera verbal de un pueblo, ¿no? Y que vemos esto a partir de, en América Latina, ¿cómo se personifica esto? Pues a partir de lo que veíamos hace rato en los videos, y que a propósito de los videos, quiero mostrarles otro video que, a ver... La importancia de connotar nosotros acerca de la Llorona es recuperar una cuestión mítica que también está en relación con está muy en relación con la manera en cómo nosotros también tenemos mitos en nuestros entornos rurales o urbanos. Tenemos estos elementos que también se hacen presentes día con día en la vida de las personas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un video que es de los... Que bueno, es el de... Vamos a mirar los arcoíris. Polhai kuya him ipas mat kum se hima shaumai hima usawi he pamim kutaha hal hak hanya kweu piyawi mat kum se mai kuya papau mugai hai ate mat kum se kuspi kilewa pai kukapa kuah kumiai mal hatay sawi hatay matan sukway nagpa panyawe hagla nyay mai kuya panya mat panyawe angay kamay nuwil pangay mat pakumsil pelwat hiyo saw kahay pelwat kut ehem sawi buka teuha. Bien, algo que nosotros vemos no le pude poner los subtítulos, no sé si la quieren volver a ver, a ver, es que no, a ver, creo que no trae como tal subtítulos y a ver. Creo que ya sí, ya le puse. A ver, lo voy a volver a proyectar y ya le puse los subtítulos, están muy chiquititos, pero creo que sí se ven. Polhai kuya ipas mat kum se hima shaumai hima usawi he pamim kutaha hal hak hanya kweu piyawi mat kum se mai kuya papau mugai hai ate mat kum se kuspi kilewa pai kukapa kuah kumiai mal hatay sawi hatay matan sukway nagpa panyawe hagla nyay mai kuya panya mat panyawe angay kamay nuwil pangay mat pakumsil pelwat hiyo saw kahay pelwat kut ehem sawi buka teuha. Bueno, son como tres visiones que tenemos aquí en esta pequeña, en este pequeño video que nosotros vemos aquí. Lo que nosotros nos encontramos son una serie de procesos y una serie de formas de intentar explicar la vida y el mundo. Y que más bien algo que nosotros podemos ver es que
no es aislado, sino que más bien la diferencia que nos va a denotar entre el mito y la leyenda es que las transmisiones de las dos también son de forma oral, de forma grupal, pero más bien se entiende como el mito, como parte importante también de los pueblos, cuando nosotros hablamos acerca de específicamente si hablamos del tema de la Llorona, se genera solamente un referente metafórico de la vida de las personas, pero en la parte de la leyenda tenemos elementos que nos podrían ayudar a explicar que lo que nos están diciendo no está alejado ni está como construido únicamente en los sueños de la persona, sino más bien que se refleja en lo que tú tienes a tu lado. Por ejemplo, si yo les mencionara el tema de el origen del maíz, pues no les es ajeno porque ven el maíz y ven el proceso de que, pues bueno, comemos el maíz, usamos el maíz para muchas cosas. Entonces, claro que pues hay una explicación de decir, pues sí, pues es parte como de la vida de nosotros y que es como parte de la vida de constituirnos como personas, y aparte porque lo vemos en las narrativas que se construyen alrededor de los pueblos, ¿no? Sobre todo si hablamos desde Baja California hasta Chiapas, que se van a encontrar estos elementos, que es un poco de lo que yo les decía en un momento determinado, porque una anécdota que me gusta platicarles es un día que yo visité Chichén Itzá y estábamos en el recorrido y el chico que estaba, el guía, dice que los dos elementos importantes de la cultura maya es la vida y la muerte. Lo que festejamos es la vida y la muerte. Y yo dije, pues esto se parece a lo que nosotros vivimos en la cultura del Totonacapa, ¿no? Que también únicamente celebramos dos momentos, por eso no celebramos los cumpleaños. ¿Por qué? Porque únicamente festejamos cuando nacemos y festejamos cuando vamos a morir. Y que, bueno, a mí me causó mucho, como que mucho ruido, pero al final entendí cuando leyendo a un libro, a un autor que dice que, bueno, que más bien las partes de los elementos culturales de nuestro país, pues se dividen en a partir de cultura, por ejemplo, desde Guatemala hasta la parte del Valle de México, se comparten elementos culturales, más no elementos lingüísticos. Entonces, esto que me hace pensar que pues al final pues tenemos la misma raíz y el mismo origen de pensamiento, por lo que eso se ha transmitido de generación en generación y que hace que esté presente en los pensares, y que al final pues esto se refleja en la narrativa que contaba este guía. Y bueno, quiero darle la palabra a Héctor, quien había levantado la mano, y luego voy a leer el comentario que José Rubén nos hace. Muchísimas gracias, Fide. Es que ya había escuchado alguna vez también esa historia en algunas ceremonias de danzantes, del último video que de volver a mirar el arco iris, y está súper bonito porque pues menciona ahí a los diferentes pueblos, ¿no? Los Quiligua, los Paipayo, Cucapá, que se reúnen, y que así como estás mencionando justamente, comparten muchísimo. Y yo te quiero preguntar, porque he escuchado entre los danzantes que cuentan ellos que se reunía, o sea, que sí había un intercambio cultural desde el sur, desde la Patagonia, desde los habitantes de la Patagonia hasta el norte también, ¿no? Hasta bueno, lo que ahora son los esquimales, o que ahora les comentamos los esquimales, pero ahí también hay varios pueblos
y yo he escuchado que ellos mencionan que sí había, sobre todo que había unas mujeres a las que les designaban como las tareas de recorrer todo el continente, de caminar e ir hablando entre todas las, con todas las comunidades, específicamente con la gente, la gente de medicina, o los nahuales, o los curanderos, ¿no? Este tipo de personas. Yo no sé si tú, desde tu experiencia, tú sepas bien, que entiendo, tú eres totonaca, ¿no? Entonces quisiera saber si tú desde tu, creo que entiendo bien, si no entiendo bien, pues me corriges. Si no eres totonaca, pues quisiera saber si en tu pueblo o en tu comunidad, como nos estás contando, también se habla de eso o no existe, o sea, porque yo pues, lo escucho y es muy bonito, pero siempre quiero saber más. Creo que algo que podemos, sí, estos elementos, por ejemplo, del tema de las danzas, es un elemento particularizado y a veces también recupera como que muchos saberes, porque aparte los pueblos, pues en efecto, creo que tenían como esos procesos migratorios donde se generaban procesos de generar saberes más generalizados que hacían que un grupo poblacional migrara a diferentes lugares para conocer y para saber otras formas de vida, para narrarlos. No es como tal un componente del ser humano, el ser nómada, ¿no? Porque pues hay grupos que migraban, ¿no? Y que migraban a diferentes lugares, que un poco es lo que se recupera de la danza de los voladores en la cultura del Totonacapan, ¿no? Porque el origen de los voladores, pues como tal, resulta que era una referencia que está presente en alguno se burlaría y diría así como qué comparación tan rara haces, ¿no? Pero era como el avión en este momento, porque se supone que el ritual que ellos hacen para volar era para agradecer a todos los dioses, pero cuenta la historia comunitaria y parte de la oralidad de la transmisión, pues que ellos, cuando estaban volando, pues el sol se puso a mediodía, ¿no? La luz de mediodía, y que en lugar de bajar, ellos empezaron a elevarse. Se elevaron y se perdieron dentro de las nubes y pasaron años y y ellos regresaron, pero ya no estaba el palo donde posa toda la base donde ellos vuelan, y entonces al no poder llegar, ellos volvieron a regresar a las nubes y después se les vio como en el sur, por ejemplo, se cuenta, ¿no? que se les miró en otros lugares y que grupos de poblaciones pues empezaron a migrar para intentarles dar el mensaje a los del pueblo, es decir, a la cultura totonaca, para que volvieran a poner el palo donde ellos se iban a posar de nueva cuenta, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿cómo es que estas otras narrativas o estas otras experiencias de vida, pues pareciera que ahí está presente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final intentan, ¿no? Y entonces ahí los voladores, pues a lo que se hace es que pues ellos recuperan el saber y quieren vuelven a poner el palo de los voladores, esperando que un día regresen los voladores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ellos se quedaron perdidos en el tiempo, y de ahí es el origen del ritual de todo lo que se hace, pero a partir, también ahí se explica por qué cuando están los voladores, están otras danzas de los matarachines, están las otras danzas, pues de repente la gente vaya a verlos y no solamente vaya a verlos gente de la comunidad, sino gente de otros lados. ¿Por qué? Porque bueno, ahí se explica es como una explicación histórica en el cual se trata
se trata como de... ¿No traías esta playera así? Se trata de mostrar como que estos elementos. Caliente. Y que bueno, yo diría que es ahí donde vemos estos elementos, ¿no? Y que bueno, un poco de lo que comentaba Rubén, decía, bueno, la historia fabulosa de la tradición oral que explica por medio de las narraciones, las acciones, los seres que encarnan la formación simbólica, la fuerza de la naturaleza, aspectos de las condiciones humanas, etcétera. Se aplica especialmente a lo que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Esa es la leyenda. Perdón, esta descripción es mito, leyenda. Narración popular cuenta un hecho real, fabuloso, adornado con elementos fantásticos y maravillosos del folclore que en su origen se transmite de forma oral. Pues sí, claro, todos esos elementos que menciona Rubén son elementos que dan cuenta de los procesos de generar un saber dentro de los pueblos. La única gran diferencia que podríamos remarcar respecto a al mito y la leyenda de otros entornos es que en estas regiones, o en la región de América Latina, no existen solamente en el pensamiento o en la narrativa, sino también en la acción, y que nosotros podemos verlo en los momentos sociohistóricos y en el ir a un pueblo podemos revivir algunos de estos elementos que nos permiten y nos dan una explicación, sobre todo porque también está esta idea del que generamos un equipo, generamos un grupo, y en el cual se hablan de estas cosas, como les decía, el tema de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, un poco hablando también de ese tema, vamos a hablar un poco para ir concluyendo, yo les quería mostrar la historia de un poco de la historia de vida de los Atikamekw que viven en Canadá, y que solamente les voy a mostrar 5 minutos. Ya si ustedes lo quieren ver más, pues yo les comparto la liga. Y que también ellos nos están mostrando como que un saber comunitario y una forma de representarse en la cotidianidad, ¿no? Entonces, a ver si, espero que tenga subtítulos, si no me van a tener que disculpar. Bueno, un poco de lo que vemos acá es que, bueno, se busca a veces también el tema de qué quiero decir con esto, es que, pues a veces también estos saberes de la oralidad y estos saberes de
que por tiempo atrás han estado presentes en las comunidades y en los pueblos, de repente se van diluyendo con el paso del tiempo, porque hay un poco compromiso por parte de las nuevas generaciones de hablantes o de los pueblos, que nos vamos alejando del saber comunitario, que nos vamos alejando del reconocimiento social y sociocultural que está presente en nuestros pueblos, porque los vemos a veces ya relegados y que ya poco nos representan. Entonces, eso ocurre no solamente en América Latina, y no solo está ocurriendo en México, no solamente ocurre en entornos muy pequeños, en los estados más chiquitos de nuestro país, como Oaxaca, Puebla, Veracruz o Nayarit, o podríamos hablar acerca de lo que son los mayos, los yaquis. Entonces, bueno, después nos pasamos a otro entorno en el cual pareciera que ya no hay pueblos originarios, que ya son pueblos completamente pues muy armónicos y que muy buenos, con todo el medio ambiente, con todo lo que los rodea. Y hablo particularmente del caso de Canadá, ¿no? En el caso de Canadá, donde se ha generado reservas, literal, como zoológicos, ¿no? En el cual se han establecido, se han posicionado las poblaciones, ¿no? Que les han hecho casas y que les han, lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Pero particularmente hablo de Canadá porque Canadá, pues, es uno de los países que más se habla de interculturalidad, más se habla de los procesos de incorporación a todos los grupos de migrantes que llegan a Canadá de todas las regiones del mundo. Pero si bien ha logrado este tema de la interculturalidad con los otros, con las personas hablantes de otras lenguas, ¿no? Como es el español, el caso del portugués, el caso del alemán, el italiano, todas esas lenguas pues han logrado, o estas poblaciones de migrantes que han llegado a Canadá, pues no han tenido ese problema, se han incorporado con mucha facilidad a esta nueva lógica de vida, pero no ha ocurrido lo mismo con la población originaria de Canadá, como el grupo de los que yo hablaba hace un momento, ¿no? Que el tema de los Atikamekw, el tema de los Inuit, que es satanizado la manera en cómo ellos hacen las cosas. Por ejemplo, ellos hacen un ritual en diciembre donde matan a un oso y al final todos tienen que ponerse la capa del oso para que puedan tener la fuerza y poder aguantar todos los fríos que vienen desde todo el mes de invierno, no todo el mes el año de frío, ¿no? Porque pues son años de frío allá, y que esto les hace conectarse con su naturaleza, que les hace generar una energía y un significado del estar en un lugar determinado, pero que ante la globalización y ante la caza inmoderada de animales, pues se ha prohibido, ¿no? Y que pues aunque ellos tengan la claridad de que únicamente matan un oso para usarlo todos, de repente los demás están pues generando reticencia a que hagan ese tipo de rituales. ¿Por qué? Porque están destruyendo a los animales, ¿no? Y están matando, masacrando, pero más bien creo que tenemos que entender una situación, ¿no? La diferencia entre cazar por cazar y cazar un animal para todo un año, para la vida en comunidad. Creo que ahí es donde vemos estos elementos. Y bueno, pues pues quisiera darles ahora sí la participación a cada uno de ustedes, qué curiosidades, qué cosas les despertó esta sesión del día de hoy a partir de lo que hemos dialogado. Muy bien, adelante Javier, luego vamos con Javi, adelante. Hola, buenas tardes, gracias, Fide. Muy interesante todo lo que nos platicas, pero me gustaría como justo
desde como mi visión, mi perspectiva de lo que entiendo por el mito como un fenómeno social, cognitivo, histórico, bla, bla, que sucede en todas las sociedades, en todas las épocas, es decir, los mitos no se acaban, ¿no? Un poco el problema, me parece, por ejemplo, hace rato el compañero Rubén pone estas categorías de mito y leyenda, pero esas categorías son un poco críticas, es decir, es lo que nos han venido diciendo que es el mito y la leyenda, ¿no? Durante muchos años, siglos, etcétera, etcétera. Pero esas no son las categorías fundamentales o verdaderas del mito. Esto es toda una tradición griega en realidad, ¿no? O sea, esas categorías que puso el compañero Rubén, pues tienen siglos de seguirse usando y no se han modificado para absolutamente nada, por eso son poco críticas. Porque justo el mito, en su palabra etimológica, pues significa eso, ¿no? Palabra. Es decir, se contaba la historia. Es una historia contada por medio de la palabra. Eso significa mito, ¿no? Sin embargo, cuando llegan estos filósofos jónicos y Platón sobre todo, hay toda una campaña política, ideológica en contra del mito, ¿no? Con ganas de destruir estos mitos. Entonces, Platón justo plantea la idea del logos, ¿no? La idea del logos es el mismo mito, pero solamente que escrito, ¿no? Es decir, contar una historia, pero a partir de lo escrito, ya no solamente de la oralidad. Y entonces, justamente, empieza esta división del pensamiento, ¿no? Mítico y en su oposición aparente del logos, la episteme, ¿no? Lo científico. Y entonces le quita valor al mito y le pone más valor a lo científico, a lo escrito, ¿no? Porque lo oral queda sin ningún valor. Y esa es o sea, justo el compañero Rubén puso esas categorías de que el mito y la leyenda no tienen valor cognitivo porque lo otro, que es la ciencia, la que se escribe, la que se hacen hipótesis, análisis, es lo que tiene mayor valor. Y ese es el verdadero problema, porque nosotros seguimos construyendo mitos, la misma ciencia sigue construyendo mitos o parte incluso de los mismos mitos, ¿no? Mito y conocimiento de la realidad, de la verdad, van de la mano, no pueden ir separadas. Y el problema con esas categorías que escribieron ahí es que separa, como si el mito y la leyenda fueran cosas no verdaderas y la ciencia es lo verdadero y lo auténtico. No, eso es el error que siempre cometemos porque el mito está presente todo el tiempo, en todo momento. Cuando yo les decía a mis alumnos que hablábamos justamente sobre el mito, porque hay una unidad en filosofía que se llama el paso del mito al logos, ¿no? Y yo les decía, esto es ridículo, o sea, no podemos hablar de un paso de un mito al logos como si el logos fuera la máxima expresión del pensamiento y el mito no. No, siempre seguimos creando mitos, todo el tiempo, y el mito es fundamental y es importante para generar conocimiento. Sin mito no es posible generar conocimiento, generar cultura, generar pertenencia, generar, etcétera, etcétera, pues todo lo que implica la humanidad, ¿no? Entonces, cuando estas definiciones intentan, de alguna manera, poner el mito como en un nivel inferior a logos o a lo científico, ese es el error, porque entonces todas las culturas que están basadas en mitos son inferiores, y no esas culturas que tienen las grandes escuelas científicas que ya aparentemente no tienen mitos, son superiores, ¿no? Ese es como algo que me gustaría como que quedara en nuestras reflexiones, porque si no vamos a seguir perpetuando esta idea de que el mito es inferior y el logos es lo superior, ¿no? No, los mitos son súper importantes, ¿no? Tanto de cualquier cultura, judio-cristiana, egipcia, maya, tofolobana, etcétera, ¿no? Entonces, hay que eliminar esas categorías, por ejemplo, que puso el compañero Rubén, no porque yo las considere como mal, sino porque justamente hacen esa división entre una cosa y lo otro, ¿no? Y no se conjuga, o sea, no ve ahí como la complejidad de, de lo que implica también el mito, ¿no? Y bueno, ya como para concluir, pues es eso, como el mito, así como los videos que nos pusiste súper bonitos e interesantes, es eso, ¿no? Son cosmovisiones de
las diferentes culturas de cómo entienden el mundo. Y si negamos el mito como algo no, o sea, como si le damos la categoría o la característica al mito de algo fabuloso y fantástico, ahí ya pierde fuerza el mito, porque entonces ya le estás diciendo que eso es como si fuera un cuento de niños. Y no es así, es toda una filosofía, es toda una cosmovisión, es un modo distinto de entender el mundo. Y hay mitos en todos lados, en todas épocas, en todo momento. Hoy mismo, en el 2020, la pandemia va a ser un mito, ¿no? Entonces, es como estas cosas que no hay que ver que el mito es algo que está alejado, como que fueron en las civilizaciones antiguas, ¿no? El mito está presente, ¿no? Actualmente. Entonces, nada más era eso, como esas categorías que escribieron me generaron ahí un shock, ¿no? Porque para mí el mito es vigente actualmente. Y ya, cierro mi participación. Muchas gracias, Javi, por la precisión que nos ayudas a realizar, y tiene mucho sentido en lo que dices, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si vamos al tema desde las construcciones de la palabra, ¿no? Desde la parte como del origen griego, de por qué la palabra mito, ¿no? Porque, bueno, se generaban, como lo decías, ¿no? En grupos, en conversaciones, en conversatorios, que generaban el conocimiento y el saber, ¿no? Y que posteriormente, pues, llega el tema del escribirlo, y que de repente se empiezan a generar estas categorizaciones, y que con el paso de los tiempos o de los años, cuando nosotros llegamos ahora a la actualidad, de repente ya se hace como esta visión de verticalidad, de ver al mito como en desventaja, ¿no? Y dándole mayor peso al tema de justo los materiales escritos, ¿no? Y entonces, y desplazando el tema de la oralidad. Creo que, pues, no sé, alguien más tiene algo que por ejemplo, nos pueda ayudar a seguir precisando un poco el tema de estas reflexiones, para que nosotros también podamos tener como una lectura como más real de lo que estamos hablando, y que nos permita también, pues, empezar a deconstruir nuestros estereotipos de pensamiento, y que demos paso para la incorporación de estos saberes otros, que yo así le llamo, ¿no? Y que ya han llamado también así otros autores, ¿no? Y que yo no podría meter a las formas de vida desde América Latina, o desde la Via Yala, desde nuestros pueblos, como encasillarlos en estos dos elementos, sino que yo pensaría que son como, tiene otra denominación, ¿no? Otra denominación que quizá tendríamos que ir reflexionando todavía como personas, como sociedad, y como a veces como sujetos que estamos estudiando el mismo. Adelante, Héctor, te escuchamos. Y luego escuchamos. Gracias. Sí, gracias, Ire. Yo nada más quería hacer una pregunta ahí rapidísima sobre lo que estaba comentando Javier, sobre esas categorías, y la pregunta era, que por qué se sigue haciendo desde, o sea, se sigue transmitiendo así. Yo pienso que es porque es una forma, pues, colonizadora, sigue siendo una forma conquistadora, ¿no? O sea, porque no es que cuando se descubrió el nuevo mundo es que se empezó a hablar de estas categorías con esa definición con las que la manejamos ahora. Pero igual solamente quiero ahí poner la pregunta como para abonar un poquito a la reflexión. Gracias. Muchas gracias. Javi, no sé si puedes responder a Héctor, y también un poco, no sé si volver a mencionar esta diferencia que tú decías entre mito y la parte como de estas dos visiones, sobre todo porque creo que aún nos falta como entenderlo un poco más. Bueno, si puedo responder así breve, rapidísimo. Es una simple teoría. Pues hasta la fecha seguimos
estudiando Aristóteles, ¿no? Y es así como de, ya pasaron un buen de siglos y ya está, no es que sea obsoleto, pero la lógica que, pues, digamos, es una lógica aristotélica y desde ahí justo parte esta como cuadratura del pensamiento científico, ¿no? Y todo parte de ahí. Y bueno, son los programas de estudio que hasta la fecha, por ejemplo, literatura, yo no he dado literatura, pero pues obviamente los docentes pues siguen hablando de esas categorías de mito y leyenda, por ejemplo, ¿no? Y justo en diálogos con ellos, pues es totalmente anacrónico, ya incluso la misma definición de mito y leyenda ya podríamos decir que es una leyenda, porque te siguen enseñando y ya son totalmente fuera de contexto. O sea, los programas de estudio en México y en general creo en el mundo, pero no hablar nada más de México, pues están totalmente obsoletos. Y creo que la respuesta a Héctor es esa. O sea, ¿por qué se siguen enseñando? Pues porque no se han renovado para nada. Hasta apenas en el 2000 se renovaron los planes de la prepa, que eran del año del caldo, ¿no? De 1970. O sea, tuvieron que pasar casi 40 años para que se renovaran los planes de estudio. Es el problema, ¿no? Y no se renovaron en un buen sentido, sino simplemente quitaron contenido, nada más. Esa fue su gran reforma que hicieron tanto la SEP como la UNAM, ¿no? Y bueno, ya está ahí. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Javier. Rapidísimo, creo que es como un poquito nada más la misma conclusión que decías tú, Fide, ¿no? De las generaciones nuevas, un poco como esa flojera o esa falta de compromiso de meterle algo, una reflexión más profunda, un trabajo más serio, ¿no? Un poco, bueno, yo nada más son ideas así que suelto. Ya, gracias. Sí, claro. Gracias, Héctor, por lo que mencionas. Creo que ahí es donde vemos y creo que aquí se respondiendo y abonando un poco a lo que dice también Javi, es pues justo esto, ¿no? El tema de los planes de estudio, pero también el pensamiento hegemónico que tenemos, ¿no? De repente solamente tener una visión del mundo, ¿no? Porque pues al final hay varias lecturas, ¿no? Pero estamos y seguimos, como decía Héctor, colonizados en nuestro pensamiento y en nuestras formas de educación, ¿no? Cómo nos han educado. Pues claro que eso hace que los prejuicios, no solamente, o los estereotipos de pensamiento que pueden ser anacrónicos, seguimos transitando por ellos y los llevamos, porque si bien terminas la escuela o dejas de estudiar la preparatoria, pues ya te sembraron ese estereotipo de prejuicio o esa forma que ya poco contextualizada del concepto, pues lo sigues usando y se usa de forma tan naturalizada o como tan normalizada, más bien la palabra, tan normalizada, que de repente pues a veces nos cuesta mucho trabajo identificar y generar esos procesos de diferenciación, porque si queremos generar este proceso de diferenciación, tenemos que volver a ahondar en el concepto, ¿no? Desde los orígenes. Por ejemplo, si hablamos del mito, estrictamente desde dónde surge, bueno, pues claro que sería aplicable a la realidad, pero más bien desde la carga social que ahora ya tiene. Hablar de mito, creo que ahí es donde vemos este tema de la diferencia. Pues bueno, damos la palabra ahora sí a Citlali y luego a ¿quién había levantado la mano? Yo también, por favor. Jessie, ajá. Jessie. No, Cristina. Creo que Hola. No sé quién más había levantado la mano. Jessie, sí, ok. Vamos, sí. Citla. Bueno, soy Cristina, pero... Ajá. Yo creo que Citla no sé si está. Sí. No, sí estoy, pero primero creo que pidió la participación Cristina y luego yo. Está bien. Bueno, yo por favor, mira, yo de todo lo que has estado platicando y poniéndolo, no sé, en contexto real ahorita, que comentas precisamente del mito, en cuanto tú platicaste, empecé a relacionarlo. Por ejemplo, yo el día que murió mi hermano, estábamos aquí en clase, tenía yo a un alumno aquí, yo no sé qué cara puse, ¿no? Pero agarré y comenté, me dijo él,
ay, es que tuviste un familiar que murió, le dije sí, y me dice él, yo veo muertos, me dice él, y aquí está sentado tu hermano, no te va a dejar, está aquí, dice que se va con Dios y no sé qué, ¿no? Él comentó. Entonces ya pasó, entonces yo como llegando a la casa le comenté a las personas, bueno, los familiares que estaban ahí, lo que había pasado y lo que el niño me había comentado. Pasó, han pasado hoy 9 días de que murió mi hermano y comentan de pronto hoy que fueron los 9 días, dice uno de mis parientes, ay, como el alumno de Cristina que ve duendes, ¿no? Entonces yo dije, qué curioso, en 9 días de cómo haya llegado la plática, ahora sí que, como dices, le aportamos o le quitamos a lo que se estaba hablando. Como dices tú, la historia puede haber sido sí cierta, pero cada uno le va aportando o le va quitando, lo van enriqueciendo o lo van cambiando. Eso es lo que yo entiendo que tú nos estabas diciendo por mito. ¿Estoy en lo correcto? Sí, creo que ahí está como esta parte de los elementos de los que hablábamos en esta sesión. Y que bueno, y que eso no quiere decir que no esté presente, sino más bien cómo nosotros empezamos a agregarle otros elementos que no existen y que pues si nosotros lo pensamos desde otras lecturas, podemos tener otras miradas también y poder intentar respondernos, pero más bien creo que la responsabilidad ahora de no tergiversar tanto estos elementos es reafirmar, y creo que sin esta mirada desventaja también empezar como a escribir estas narrativas. Citlali, te escuchamos ahora. Sí, yo quería hacer como una sugerencia. Hay un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, de una psicoanalista junguiana. Ella, está muy interesante la propuesta, porque a través de mitos que va recuperando de distintas culturas, ¿no? A través de todo el mundo, va narrando como, bueno, trata de explicar como la psique femenina, ¿no? Es un libro que muchos lo llaman la Biblia de las mujeres, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque tiene varios elementos que efectivamente van constituyendo o construyendo como lo femenino, ¿no? Y yo recuerdo mucho una historia que de niña me causaba mucho terror, ¿no? Que era la de Barba Azul, que era que era un hombre, ¿no? Que tenía mujeres como en su casa y que las iba asesinando, ¿no? Y que les daba así como que todo, pero les decía, pero tienes mi castigo y todo, pero nunca te metas a este cuarto, ¿no? Era un cuarto que se abría con una llave manchada de sangre y o algo así, había como una cuestión de que la sangre le daba la impresión o la información de que habían abierto estas mujeres. Y entonces ahí ya cuando ellas descubrían, pues había más mujeres muertas ahí, ¿no? Entonces va entablando como estas cuestiones sociales, ¿no? En este caso en específico, pues sí, de la violencia que luego hay dentro de los matrimonios hacia las mujeres, ¿no? Convertida así en un cuento o en un mito, ¿no? Pero en todos y cada uno de estos cuentos o mitos que ella recupera, va retomando elementos que conforman la psique femenina, ¿no? Como la curiosidad, en este caso también la valentía de ella, ¿no? De que dijo, ¿por qué no puedo abrir esto? Seguramente oculta algo, ¿no? Que no me ha dicho, que no es auténtico conmigo. Y pues descubre esto y busca la manera de escaparse, ¿no? Y así va relatando el libro, bueno, se construye de distintas historias que, bueno, configuran esto de lo femenino. Sin embargo, yo sí creo, o bueno, coincido un poco con Javier en la manera en la que plantea que el mito ayuda a configurar estas historias, ¿no? Si bien esta Sandra dice que la pandemia no es un mito, es un hecho histórico, yo recuerdo que unos días antes de que se nos pidiera cerrar los espacios por la contingencia, había muchos mitos, ¿no? Había muchas ideas y todavía hay muchas ideas en relación al coronavirus y que esta puede ser la primera pandemia de muchas tantas que experimentemos por todas las cuestiones
pues en las que vivimos actualmente. Y siempre ha habido pandemias, ¿no? Estuvo la peste negra, también a través de ella se construyeron mitos, ¿no? Y creo que es parte de cómo las personas configuramos nuestro mundo, ¿no? En relación también un poco a los videos que tú nos expones, que son muy bonitos, los de 68 voces, cómo van narrando los distintos mitos del arco iris, de cómo del origen de la vida, del mundo. Creo que justo a través de estos indicios es como también la ciencia se permite ir construyendo conocimientos más exactos, ¿no? Porque es a partir de la imaginación donde se empieza como a tener estas ideas de, ¿no? O estas presunciones que se confirman, por supuesto, a través ya de hechos y pruebas y análisis científicos, ¿no? Pero si, bueno, el mismo Einstein lo decía, ¿no? Si no tuviéramos la imaginación, entonces no tendríamos nada, ¿no? Entonces es como validar en ese sentido las dos maneras en las que, o las dos o las muchas, ¿no? En las que hacemos ciencia y construimos también conocimientos, ¿no? Que no, una no invalida a la otra. Hasta ahí mi participación, gracias. Sí, claro, muchas gracias, Isla, y sobre todo porque, por ejemplo, estos elementos son complementarios que nos permiten o que nos inducen a la curiosidad, ¿no? Sobre todo, que nos inducen a explorar, pues, este campo de información que vemos en las realidades, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuántas narrativas no se generan a partir de lo que es pues el tema del coronavirus, ¿no? Que si bien en la actualidad viendo muertos, viendo gente que está pues perdiendo la vida en diferentes entornos, en donde aún no llega el virus, por ejemplo, en algunos pueblos, como en el caso de mi pueblo, que no ha llegado el caso del coronavirus, la gente sigue diciendo que, bueno, esto es nada más una invención del gobierno y que no es real y que al final solamente están generando mecanismos de manipulación. Entonces, al final se generan estos elementos, pero que si uno quiere saber más, bueno, se pone a leer los periódicos, se pone a buscar información, ¿no? Creo que se vuelven elementos de curiosidad, ¿no? Es como cuando nosotros, si alguien de nosotros escribe un libro que narre, y a propósito de la historia familiar, ¿no? De nuestro árbol genealógico, que les agradezco los que me lo enviaron, voy a crear una presentación y se las voy a mostrar para la siguiente sesión, ¿no? Y bueno, estos elementos nos permiten saber, nos permiten indagar un poco más, ¿no? Y que es un poco de lo que muchos pueblos y comunidades indígenas están luchando, y que a propósito de ello, esta mañana yo leía una nota periodística que sacó El País y que decía que pues las lenguas indígenas de América Latina se refugian en Internet para evitar su extinción. Y pues creo que ahí está esta nueva cuenta, y que estos elementos que de repente, a partir de que de repente queremos como hacer a un lado la parte como del conocimiento tradicional, o la parte y dar mayor peso al conocimiento escrito, pues creo que ahí entra de nueva cuenta esta idea de buscar nuevos mecanismos, nuevos medios, de hacer que se transmita este conocimiento y ese saber que no está alejada, y que, por ejemplo, si yo veo un video a propósito de lo que decía la compañera Elizabeth, que decía que ella se acordó acerca del peyote, ¿no? Que es una planta protegida por el Estado, ¿no? Por la NOM 059, que prohíbe su extracción y que únicamente pueden extraer los huicholes solo pueden extraer los huicholes para fines culturales y religiosos. Y que claro, pues ahí es donde, y que si yo veo un video sobre los huicholes haciendo el ritual del peyote, pues si yo lo veo en internet, pues pareciera que le podría decir, chini, creo que esto ni siquiera es real, ¿no?
Pero si yo quiero comprobarlo y quiero fundamentar eso que estoy viendo, pues voy en donde emerge el conocimiento, que es en el lugar donde están como tal, por ejemplo, los huicholes o los wixárika, ¿no? Que es como el nombre correcto, ¿no? Wixárika. Pues podré aumentar el conocimiento y entonces tener una mayor validez, sobre todo porque vivimos en una situación credencialista, ¿no? Si no tenemos el documento que nos reconozca, entonces no lo podemos como aceptar, ¿no? Entonces, bueno, luego también tenemos que Héctor dice que también lo vivimos, también vimos esta parte como de los mitos del H1N1, ¿no? Sí, claro, y también si nosotros pensamos con el tema del chupacabras, no me acuerdo, yo no sé de ese tiempo, pero que cuando se hablaba del chupacabras y que también, pues al final son cosas que también han existido y que han llegado a generalizarse, pero más bien creo que es ahí donde nosotros tenemos que generar nuestros círculos de reflexión y de análisis como en todo momento cuando estamos hablando, cuando estamos frente a una clase, cuando estamos hablando con nuestros familiares, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esto en nuestros espacios. Y bueno, ojalá y los que Elizabeth... Adelante, Héctor. Perdón, rapidísimo, nada más que escribí eso de que también vivimos la pandemia del H1N1, era cuando, lo escribí justo cuando estaba hablando la compañera Citlali, que decía que era nuestra primera pandemia, entonces ahí yo lo escribí porque lo he escuchado varias veces de muchas personas, que es nuestra primera pandemia, y yo digo, parece como si ya se nos hubiera olvidado, ¿no? Pero también vivimos bueno, yo la primera pandemia que viví fue la del H1N1, que sí recuerdo que si no fue mundial, sí causó también muchísimas muertes y era esa la precisión, a eso me refería, nada más, no a que fuera un mito la del H1N1. Gracias, nada más eso. Gracias, Héctor. Te escuchamos, Elizabeth. Hola, es un comentario súper rápido y que va como a la par de lo que dijo Javier. Sí, ocurre también dentro de las ciencias. En las escuelas se enseña esto del método empírico y el método científico, ¿no? Y no, yo pues he pensado alrededor de eso, ¿no? También hay muchas lecturas, muchas personas han estudiado esta de la epistemología y todas esas cosas, pero si no se han cambiado en la enseñanza a nivel básico es porque pues esos conceptos siguen validando pues la dominancia, ¿no? De una visión, de una forma de hacer ciencia, de una forma de hacer o de construir también la historia, ¿no? Y pensando en ese mismo sentido, también considero que no deberíamos ser tan inquisitivos en decir, si es que las nuevas generaciones no están comprometidas, es que no tienen el acceso a la información, que viene institucionalizada esa desinformación, ¿no? Y que pues si uno no conoce, a veces va a ser más difícil que pues uno busque o profundice más, ¿no? También, por ejemplo, en mi caso, mis papás vienen de la cultura chicholteca, mis abuelos fueron los últimos que hablaron chicholteco, y aunque yo quisiera saber de esa cultura por la forma de vida que llevo, por todas esas pérdidas, pues no, es imposible, ¿no? Es difícil, pues es difícil. Entonces, más que decisiones individuales, es como algo sistemático, ¿no? Es algo sistemático en el cual hay que poner resistencia y todo, pero si no, considero que esas aseveraciones de que las nuevas generaciones no queremos o no queremos hacer algo, pues no deberían ser tan así. Muchas gracias, Elizabeth. Creo que ahí tenemos una importante tarea, ¿no? Una importante tarea como pues más allá de que si somos de generación como un poco más grande o generación más chica, creo que tenemos que empezar a explorar como estas nuevas formas de aprendizaje y estas nuevas formas de apropiarnos de la información existente, sobre todo si tenemos una guía que nos permita
incorporar estos otros saberes, ¿no? Que de repente un poco alejarnos del currículum, que es difícil, ¿no? Porque implica un doble trabajo para todo docente, para todo formador de estudiantes, ¿no? Formador de personas, que empezar a explorar una opción distinta, pues implica un doble trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que respetar el currículum oficial y el currículum alternativo que uno quiera generar, ¿no? Entonces, de repente, pues sí implica no solamente un sentido de compromiso ni voluntad, ¿no? Porque creo que el compromiso y la voluntad es algo que siempre existen, pero más bien el detalle es aprender a lidiar con ello, ¿no? Y de repente, pues ser como más cuidadosos cuando seleccionamos el material que bueno, al final nosotros, no, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Y que de repente, pues podemos decir algo que está dentro del currículum. ¿Por qué? Porque es algo que nos está marcando el programa o la programación, ¿no? Y que es un poco de lo que tenemos que incorporar cuando nosotros estemos dando nuestras sesiones. Y sí, creo que es muy pertinente lo que dices. Creo que no es una cuestión generacional, sino más bien es una cuestión de tipo institucional y de tipo estructural que a todos nos atraviesa, ¿no? Que de repente, pues tal vez yo no tenga una mala referencia sobre el tema de las lenguas, pero tenga una mala referencia sobre el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, pues tampoco sabemos todas las cosas, y estos círculos pues nos permiten abrir esta ventana de oportunidades y esta ventana de reflexión para nuestras siguientes clases o nuestras siguientes interacciones con otros grupos humanos. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por los comentarios que se vertieron en esta sesión. Creo que todos pudimos aprender y abrevar de estos elementos que nos han mostrado, y que ojalá y sigamos como por este camino para que al final de las sesiones pues podamos tener una reflexión de manera generalizada, y que no sé si ya lo pueden ir haciendo cada uno de ustedes, pero puede ir escribiendo ya como unas 3 páginas que vamos a entregar al final de los talleres, y ver pues qué más podemos recuperar y qué podemos aprender. Para la siguiente sesión nos corresponde el tema de vamos a hablar acerca de cómo esto de los saberes, de las lenguas, pues ahora se trasladan a una defensa y posicionamiento ahora desde la legalidad. Y bueno, ojalá y podamos incorporarlo todos. Luz Elena Mejía Romero nos pregunta acerca de escribir reflexión de 3 páginas de cualquier tema o de cualquier tema del taller. No, yo preferiría que el tema que vamos a hablar fuera un poco contextualizado a lo que hacemos nosotros en Pilares, ¿no? Para que tampoco se vea como muy... Como los talleres que nosotros ahorita, que yo les estoy dando, puede mejorar nuestro quehacer dentro de Pilares particularmente, ¿no? Lo que hacemos en Pilares y cómo lo incorporamos, o que si de plano pues no hace eco en lo que hacemos nosotros en Pilares, pues también creo que es válido que lo reflexionemos en otros espacios, como es en el tema desde la familia, ¿no? Desde la parte como de cómo me llevo con las otras personas, cómo las incorporo y cómo dialogo con ellos. Más o menos por ahí, aunque a mí me gustaría que fuera más contextualizado a lo que hacemos en Pilares. Si se puede así, sería muy buena opción. Ok, bueno, pues entonces quedamos para la siguiente sesión. Yo les estaré enviando los documentos que hay que revisar. Voy a procurar que sean pequeños, muy cortos, para que también tengan como tiempo de digerirlos, y que pueda haber como una ronda de participaciones. Para la sesión del día de la próxima semana vamos a empezar todos, pues quisiera escucharlos antes de la sesión que les provocó la lectura que les vaya yo a mandar. Y pues bueno, con esto termino y les deseo una excelente tarde.